Hola, soy Carlos. Inicio este vídeo en YouTube hablando de mis lecturas del año 2025. Os quiero recomendar libros, quiero hablar un poquito de todo lo que he leído, así que empezamos. Y vamos a empezar en orden cronológico, desde enero hasta diciembre, sin un orden en particular sobre el libro mejor o peor que he leído. Yo os voy a ir contando y os voy a ir recomendando los libros conforme los vaya enumerando. Y empezamos muy fuertecito, empezamos intensos, porque literalmente la primera lectura de 2025 ha sido mi lectura favorita de todos los tiempos. O sea, este libro me ha marcado profundamente. Ursula K. Le Guin, no sé cómo se pronuncia, lo voy a buscar. Es un libro impresionante. Es un libro que trata sobre una luna y un planeta, Anarres y Urras. Anarres siendo una luna desértica en la que hay un sistema anarquista, eso puede ir de la mano, en el que Shevek, un científico, abandona esta luna, vamos a decir, ideológicamente paradisíaca, ¿no? Porque todo el mundo aquí trabaja por el bien de los demás, y abandona esta luna para irse a Urras, un planeta capitalista en el que hay abundancia y hay lujos y mucho trabajo. Pero, ¿por qué Shevek abandonaría esta luna en el que la gente se mueve por el bien de los demás y toda la sociedad está organizada en torno a el bien, para irse a este planeta? ¿Por qué haría eso? Pues Úrsula aquí nos está hablando un poco de el muro que separa los dos mundos. Y creo que esto es el mejor libro que he leído nunca. Creo que literalmente me encantaría leeros el principio. Os voy a leer la única vez que voy a hacer esto en este vídeo, pero es que el primer parrafito a mí me parece muy evocador, muy interesante. Primer capítulo se llama Anarres Urras y dice así: había un muro, no parecía importante. Era un muro de piedras sin pulir, unidas por una tosca argamasa. Un adulto podía mirar por encima de él, y hasta un niño podía escalarlo. Allí donde atravesaba la carretera, en lugar de tener un portón, degeneraba en mera geometría, una línea, una idea de frontera. Pero la idea era real, era importante. A lo largo de 7 generaciones no había habido en el mundo nada más importante que aquel muro. De nuevo, el muro que separa los dos mundos, y alguien lo está cruzando, y vamos a ver por qué con el pasado, cada vez que hable de Anarres, vamos a ver el pasado de Shevek, de el por qué está moviéndose para cruzar ese muro, y en el presente estaremos en Urras, el otro lado del muro. El mejor libro que he leído nunca, el mejor libro con el que empezar el año. Impresionante lectura, lo recomiendo especialmente. Si os tenéis que quedar con un libro de todos los que voy a decir, ese es el libro, ¿vale? Siguiente libro. Zambrano. Un libro introductorio. A ver dónde lo tengo. Aquí. Un libro introductorio sobre la escritora María Zambrano, escritora de Málaga durante la época de la Guerra Civil, la posguerra, se exilia. Y bueno, este libro, nada, es una introducción, te habla de lo que es la razón poética, te habla de que María Zambrano pretende unir ese enfrentamiento entre la razón pura y la poesía en Razón Poética, en el que puedes alcanzar o existe un conocimiento más allá de la razón pura. Está muy bien como introducción a María Zambrano, pero aviso que María Zambrano es una autora dificilísima, es muy complicada, o al menos para mí lo es, porque he empezado ya con filosofía este año, y yo creo que para entender a María Zambrano uno tiene que tener bastante recorrido en literatura, en poesía y en filosofía. Yo así lo creo. El siguiente libro se llama Claros del Bosque, de María Zambrano. Es la lectura más difícil que he hecho este año. Me inspiró un youtuber, un filósofo, un creador de contenido, con sus lecturas, sus explicaciones acerca del libro extremadamente pasionales, y me inspiró y lo leí. Es muy bueno.
y muy difícil. La verdad es que es un libro que recomendaría solo a aquellas personas que se atreven a leer algo que tal vez no entiendan a la primera, porque yo no lo he entendido a la primera todo. Siento que he rozado parte de lo que María Zambrano quiere decir aquí, he entendido la idea principal. Creo que la parte en la que habla de la palabra y cómo el habla se manifiesta en el ser humano es muy bonito, pero creo que es muy difícil y... si os atrevéis con él, adelante. Pero os aviso ya, tal vez no entendáis nada, pero tenéis que estar cómodos con eso. Siguiente libro, Discurso del método, de Descartes. Yo he empezado con filosofía en 2024, a finales, y este año 2025 me he metido de cabeza en filosofía. Si bien ya había estudiado filosofía en bachillerato, considero que este año ha sido mi gran iniciación a la filosofía. Y bueno, Discurso del método creo que es un buen libro para tantear un poquito el terreno. Si habéis hecho pues bachillerato y habéis dado ya filosofía, pues esto no será nada nuevo. Pero poder leerlo de primera mano de Descartes, y ver cómo llega al razonamiento y a la conclusión del cogito ergo sum, el pienso luego existo, creo que es un ejercicio muy interesante y es mucho más complejo que eso. Sin embargo, es accesible, es comprensible y es inspirador. Como digo, una buena lectura para tantear el terreno de qué tal es estudiar filosofía o qué tal es leer filosofía. Creo que está muy bien. Siguiente libro. De nuevo, otro de María Zambrano, Pensamiento y poesía en la vida española. En este ensayo, de nuevo, lo considero bastante difícil, pero se entiende. Y también os digo, podéis buscar en internet más información sobre lo que estáis leyendo si no lo entendéis. Este libro habla de cómo la razón pura y la poesía son dos elementos enfrentados entre ellos y María Zambrano pretende unificarlos en la razón poética. Ese es el resumen. Está muy bien. La portada me encanta. Qué portada más bonita. Y me ha gustado. Está bien. Creo que le voy a dar una oportunidad a María Zambrano mucho más adelante, cuando sepa mucho más de filosofía y de historia de la filosofía, porque creo que es una autora genial, pero muy difícil. Vamos con siguiente libro, Gran historia visual de la filosofía. De nuevo, mucho libro de iniciación, mucho libro para iniciarse en la filosofía, porque bueno, yo la verdad es que para empezar quería tener una buena base y quería buscar mucha información de forma global, aunque no es mi primer rodeo en filosofía. Creo que este libro es muy bueno. Este libro coge corrientes, autores, filosofía, a ver, ahí, ¿vale? Y te lo explica de una forma extremadamente visual. Por ejemplo, si yo busco... vamos con Platón, por ejemplo, el mito de la caverna de Platón. Una cosa que todos conocemos. Aquí te lo explica. Tal vez no sea el libro más riguroso filosóficamente hablando, pero como base, como libro de consultas que tienes en la estantería antes de empezar el estudio sobre un autor o una corriente, para tener una idea global, está muy bien. Comprad este libro, leedlo una tarde, tranquilamente, y veréis que es bastante bueno para entender o construir una base. Siguiente libro, Apología de Sócrates, de Platón. No es la primera vez que leo los diálogos de Platón. Creo que es un formato un poco difícil, pero Apología de Sócrates es como si fuera un documental, porque estás ahí sentado viendo el juicio de Sócrates, que fue acusado injustamente y condenado injustamente por corromper a los jóvenes e introducir nuevos dioses a la ciudad. Y es muy relevante, es muy interesante. La figura de Sócrates siempre me ha parecido
muy apasionante y muy misteriosa, porque es una persona que no dejó nada escrito, sino que simplemente se paseaba y preguntaba cosas a la gente, y era muy irritante, por eso me gusta. Y aquí pues Platón está explicando por qué murió. Y murió de una forma injusta y es literalmente una de las cosas que más han marcado a Platón sobre justicia y su búsqueda de la justicia. Muy relevante, muy interesante y yo creo que accesible. Lo podéis leer. Está bien. Siguiente libro. Las infinitas vidas de Euclides. Historia del libro que forjó nuestro mundo. Este libro es un libro sobre la historia del libro Los elementos de Euclides. Euclides escribió los elementos, vamos a decir que recogiendo todos los axiomas de las matemáticas, de la geometría, por lo menos de la geometría, y es un libro pues que ha sido tan relevante, que es el segundo libro más editado de la historia, un libro que ha circulado a través del tiempo por todas las civilizaciones y, por cierto, segundo libro más editado detrás de la Biblia, pero me parece más relevante que la Biblia, lo siento. En ese sentido, creo que mejor que leáis el libro, os veis un vídeo en YouTube, os leéis un artículo en Wikipedia, porque es bastante interesante, pero este libro es un poco mareante. No voy a mentir, es un poco mareante y hay muchas cosas que ni siquiera son tan relevantes. Creo que lo más relevante de los elementos es que es un libro que ha circulado y un libro que recoge todos los axiomas de la geometría. Os leéis los axiomas de la geometría, porque eso es la geometría euclidea, y es la base un poco de todo ello. Siguiente libro. ¿Hay filosofía en tu nevera? Este libro lo ha escrito un youtuber, filósofo, creador de contenido, que se llama Enric. Tiene un canal llamado Filoadictos. Id a verlo, está muy bien. Creo que este libro, como una base filosófica o como una entrada a la filosofía, es interesante, ya que coge la nevera y la utiliza como ejemplos para hablar de corrientes filosóficas. Aquí está el principio de no contradicción de Aristóteles, está David Hume, está Heráclito y Parménides con el cambio, lo eterno. Bastante accesible, como digo. Yo este año he leído bastante Iniciación a la filosofía y esto es un buen libro para ello. Aunque más que el libro, que está muy bien, compradlo si queréis, os diría que vierais su canal. Su canal es bastante formato YouTube o difusión YouTube, ¿vale? Así que no esperéis una clase magistral de filosofía de 1 hora y media, sino que son pues 10 minutitos, 20 minutitos hablando de un tema, en un lenguaje y en una forma de editar el vídeo muy YouTube, muy fácil, muy consumible y está muy bien, la verdad, lo recomiendo. Siguiente libro. El lo malo de ser bueno. Este libro es un cómic. Está dibujado en una forma muy mona, muy tontorrona, diría, ¿no? Este estilo de dibujo, ¿vale? Muy, muy interesante. Como Sócrates, Sebastián, el protagonista, el zorro, el furro, es juzgado injustamente por la desaparición de su prima Teresa. Y mediante este juicio van a surgir secretos y van a surgir cosas personales que remueven bastante. Yo creo que si queréis regalar algún libro así tontorrón, fácil, por el amigo invisible, un cumpleaños o algo, este es el libro adecuado, es perfecto para ello. Especialmente si la persona a la que lo vais a regalar o lo va a leer es del colectivo LGBTQ+. Está genial. Siguiente libro. El banquete. El simposio de Platón. He descubierto esta editorial, Taurus, de Penguin Libros. No me gusta
Cuando lo compré dije, oye, está muy bien, es un libro chiquitito y es baratito. Y es solo el texto, no tiene introducción y tal. Pero he leído he leído un libro que hablaré más adelante de Taurus y no me gusta nada la traducción, porque he leído otras traducciones que están mejor. Creo que estas ediciones no están mal, podrían ser mejor, pero por el precio que está bien. Quería detenerme aquí porque luego tengo varios libros de esta misma editorial, ¿vale? ¿Os lo recomiendo? Más o menos. Pero creo que hay ediciones mejores. En cualquier caso, El banquete de Platón habla de la idea del amor. Es básicamente un grupo de 6 griegos organizan un banquete en el que todo el mundo va a dar un discurso sobre el amor. Esto es un diálogo escrito por Platón, por lo que él te está exponiendo a través de sus personajes diferentes concepciones del amor, que de hecho hay una que es el amor platónico, porque habla de la media naranja, pero remata con Sócrates hablando del amor como la idea última de la belleza, cómo el amor progresa y el amor se acerca a la idea del bien, a la idea suprema del bien. Está bien. Creo que hay otros diálogos de Platón más interesantes, pero está bien. Siguiente libro, de la misma editorial, ya te digo, hay 3 libros seguidos de esta editorial. Un llamamiento a los esforzados, oprimidos y exhaustos pueblos de Europa. Son discursos de León Trotsky durante las revoluciones o después de la guerra antes de la Unión Soviética, creo. No me acuerdo, ¿vale? Lo siento. Se me ha ido un poco la historia moderna, la historia contemporánea. Por ello, no recomiendo nada este libro, a menos que sepáis de historia. Si sabéis de historia de la Unión Soviética y de las revoluciones, leedlo. Yo lo he leído sin saber nada, ha sido un viaje un poco raro. Luego, casualmente, he estudiado historia contemporánea, lo he vuelto a leer y ya ha entrado bien. Pero yo creo que hace falta tener esa base histórica contemporánea. Pero ahora mismo no lo recomiendo y ni siquiera me acuerdo muy bien. Este libro no me ha entrado. Siguiente libro, Reflexiones sobre la guillotina, de Albert Camus. ¿Habéis tenido algún debate sobre la pena de muerte? Sí, ¿verdad? Pues leed este libro, porque este libro tiene todos los argumentos que conocéis o todos los que se os van a ocurrir, están aquí. Y es muy interesante. Este autor, muy relevante, lo he leído bastante en 2024, me parece. Lo recomiendo, muy bueno. Siguiente libro. Mención honorable. Este año he estado estudiando teoría del conocimiento y un manual de la universidad, que me lo he leído entero, se llama Iniciación a la teoría del conocimiento, de David Meca Sánchez. Ha sido mi base para la teoría del conocimiento y yo creo que vale mucho la pena leerlo si os interesa en absoluto la filosofía como ciencia del conocimiento. Y es bastante entendible, bastante riguroso, vamos a decir, y me ha gustado mucho leer este manual. Es, en cuanto a conocimiento de universidad, universal, académico, no me sale la palabra. Como manual académico, es el mejor manual que he leído nunca. Está muy bien, me gusta mucho. Y además es filosofía pura. Si os interesa la filosofía, leedlo, está muy bien. Siguiente libro. Por cierto, me parece que me he olvidado hablar de este libro, que venía en algún momento. De nuevo, Iniciación a la filosofía. Esto es una narrativa sobre una chica que se llama Sofía, que recibe cartas misteriosas que le hacen preguntas raras, y a raíz de recibir estas cartas y tomárselas en serio, inicia su viaje filosófico, que acaba de una forma extremadamente existencialista, porque claro, no vas a escapar de la ontología, no vas a escapar del
¿existo? ¿Para qué existo? ¿Qué es la existencia? Está muy bien. Lo podéis regalar, lo podéis leer a todas aquellas personas que tienen un cierto interés por la filosofía y una narrativa les entraría mejor. Este es el libro. Siguiente libro. Bueno, es una revista que quería hablar de esta revista, Filosofía & Co. Revista de filosofía que tengo aquí detrás unos pocos, que voy leyendo de vez en cuando. Habla un poco, pues, de todo y de nada, quiero decir. Habla, por ejemplo, de esta autora completamente desconocida y es bastante interesante porque, de nuevo, habla un poco de todo y de nada en filosofía y como libro para sacar ideas o para tocar un poquito de cada corriente o saber un poquito más de todo, está muy bien. Es una revista de filosofía. Pues, ¿qué va a ser? Pues eso, una revista de filosofía. Está bien. La paz perpetua, de Kant. ¡Epa! Adiós, se ha caído Nietzsche. La paz perpetua de Kant. Este libro es un ensayo, que de hecho es la mitad de este libro, porque todo lo anterior es una aproximación sobre qué es el libro. Es un tratado, es un ensayo de Kant sobre cómo alcanzar la paz perpetua entre humanos, entre estados, como seres humanos que somos y que habitamos la Tierra. Me lo leí en verano. En verano era capaz de resumirlo perfectamente paso a paso, todos los pasos, incluso un paso secreto que tiene el libro sobre cómo alcanzar esta paz. Vale mucho la pena leerlo, sobre todo para desmontar un poquito nuestras propias creencias sobre si está justificada o no la guerra, porque una de las cosas más relevantes del libro es que sobre la guerra deberíamos decidir todos, los ciudadanos, y una de esas decisiones es decidir quién va a la guerra, porque vas a ir tú, voy a ir yo. Solo mediante esta pregunta podemos admitir entre todos que tal vez la guerra es innecesaria, es una barbarie y que no tenemos que perpetuarla. Eso era uno de los puntos. Ahora, luego viene la constitución de un Estado republicano, no republicano al estilo moderno, sino al estilo moderno de su época, pero no al estilo actual. Muy interesante. Siguiente libro, no lo tengo aquí, se llama El Anticristo. Voy a recoger este libro. Se llama El Anticristo de Nietzsche. Creo que es un libro divertidísimo, por lo menos para empezar, porque entiendes por qué tanta gente le gusta a Nietzsche. Tiene un magnetismo, tiene una forma de explicar que es delirante, es... Solo aquellos que lean este libro en el futuro distante me pertenecen y me conocerán, porque ahora estoy condenado a compartir mi aliento con hombres que son bestias. ¡Buah! Es delirante, es muy divertido. He leído este año mucho sobre Nietzsche y su filosofía, y este libro pues es su postura sobre que el cristianismo es la religión de los esclavos, es la religión de los débiles, que invierte los valores naturales, que son la voluntad de poder o la voluntad de dominio, y eso son las pulsiones reales del ser humano y no la compasión, que es perpetuar la debilidad. Es interesante. Entrad con cuidado a Nietzsche. Nietzsche, también os digo, es una persona extremadamente malinterpretada a lo largo de la historia. Creo que es interesante leerlo. Siguiente libro. Es un cómic llamado Supergirl, Woman of Tomorrow. Supergirl, Woman of Tomorrow. Este año vi Superman, la película. Me gustó mucho, sobre todo porque la única experiencia que he tenido a lo largo de mi vida con Superman fue la película de Zack Snyder, de DC, que me pareció malísima, pero malísima y aburrida. Y la película nueva de Superman pues me gustó mucho. Es un héroe esperanzador, guapo, justo, bueno. Y Supergirl pues me suscitó un interés por Supergirl. Y Supergirl es un poco otra cara diferente de la justicia y lo bueno, ya que ella sufre el mal. Cuando tú haces el bien y desafías el mal, ese mal te hace daño. Conocer el mal
te hiere. Y Supergirl es la otra cara del bien. Y la cara más sufrida del bien. Lo recomiendo muchísimo, es el mejor cómic de superhéroes que he leído nunca, o el mejor cómic en general que he leído nunca. Además, el dibujo es precioso. Lo recomiendo muchísimo. Siguiente libro. Otro cómic. Dawn of X, de los X-Men. Este libro es un rollo. Vuelvo a empezar. Esta recopilación de 16 números de cómics de X-Men es un rollo. Y me da rabia porque me encantan los X-Men. Me flipan. Yo de pequeño veía los dibujos animados. He visto este año X-Men 97. Me ha encantado. He leído House of X y Powers of X, que es la precuela de esta colección de cómics. Y creo que también, junto con Supergirl, es lo mejor que he leído en cómics nunca. Y la continuación es un rollo, porque yo no estoy nada acostumbrado a leer superhéroes y que me empiecen a meter ahí, toma otro y otro y otro y otro, sin ningún tipo de contexto, y que tú tengas que decir, me lo creo. Es así un poco como funciona leer superhéroes. No es para todo el mundo, no es para mí. Ahora, me encantan los X-Men, pero bueno. Siguiente, otro cómic de superhéroes. Es que me dio muy fuerte en verano por superhéroes. Superman, Son of Kal-El. El hijo de Superman, el Superman de los Gen Z. Está muy bien. Yo creo que estoy un poco viejo para el Superman de los Gen Z. Pero oye, lo he leído y me ha gustado y lo he entendido y lo veo totalmente justificado. Está muy bien. Lois es un chico influencer que utiliza TikTok para difundir la verdad. No es periodista. Tiene sentido. Generación Z. Estoy muy viejo para esto. Pero está bien. Lo admito. Está bien. Siguiente libro. Siddhartha, de Hermann Hesse. Otro pedazo de libro. Los Desposeídos ha sido mi libro favorito de todos los tiempos. Este yo diría que es mi segundo libro favorito. Un viaje espiritual existencialista de Siddhartha, que ojo, es el nombre de Buda, pero este no es Buda, es el Buda, si quieres, de Hermann Hesse. Es un viaje espiritual, es un viaje personal sobre el sentido de la vida, para qué existo, cuál es mi propósito vital. Siddhartha es un chico, es el hijo de un brahman y se sabe todos los rituales, se sabe todo a la perfección, es predilecto, hinduista, absolutamente destinado a la grandeza, pero considera que él no está satisfecho con lo que ya conoce, quiere saber más, porque considera que todo lo que sabe no es nada, no vale para nada y necesita emprender su viaje. Emprende su viaje y descubre muchas cosas. Este libro está muy bien. Por cierto, edición escolar, porque era el único que había y yo necesitaba la imperiosa... tenía la imperiosa necesidad de comprarlo. He comprado la edición escolar. Si sois profes, recomendad este libro a vuestros alumnos. En edición escolar hay un montón incluso de preguntas y test y cosas por si queréis hacer un examen de lectura a vuestros alumnos. Increíble. Increíble. Siguiente libro. Mención honorable. David Sánchez Meca, el que dije de iniciación a la teoría del conocimiento, tiene un libro escrito sobre el itinerario intelectual de Nietzsche. Me lo he leído entero. Increíble sobre Nietzsche y de hecho me sirvió mucho para entrar a este libro. Así habló Zaratustra. Zaratustra es un sabio que vive en una montaña y un buen día decide bajar de la montaña y entregar todo su conocimiento a la gente, que esto no es más que Nietzsche bajando de su montaña propia y entregando su conocimiento. Creo que es increíble. Este libro es posiblemente el más importante que ha escrito Nietzsche. Creo que después de leerlo uno debe interesarse por qué significa todo esto y va a descubrir una filosofía espectacular, profundamente, vamos a decir, vitalista, una filosofía que quiere que tú vivas tu vida verdadera, real, y que la vivas con intensidad y que celebres la vida. Y esto es el Así habló Zaratustra. Por cierto, muy accesible, sobre todo porque está escrito en formato de discursos, por lo tanto, por ejemplo, si abro aquí un discurso, tenéis media página, una página
y otra media página y tienes otro discurso. Entonces, esto entra muy fácil, entra muy rápido, absolutamente espectacular. Me encantaría hacer un día un vídeo explicando un poco filosofía de Nietzsche o el Así habló Zaratustra. No me atrevo, pero es que Nietzsche te da ganas de vivir. Es impresionante. Muy bueno. El Tao Te Ching o el libro del Tao. Esta no es la edición que yo he leído. Esta edición de esta editorial Taurus es incomprensible y es la razón por la que he dicho que no voy a comprar más libros de Taurus. Creo que la edición de Alianza Editorial es mucho mejor. El libro del Tao es un libro muy sencillo, muy corto, escrito en formato capítulos y sus sabidurías. Y el Tao, pues, es importante y no es importante a la vez. Lo es todo y no es nada. Lo puedes comprender, pero tampoco lo vas a comprender porque el Tao es inalcanzable. En fin, ¿os gusta Star Wars? Viene de aquí, básicamente. La fuerza es el Tao. En cualquier caso, yo hice un test una vez de estos absurdos de internet de ¿cuál es la religión que más se acerca a tu pensamiento? Lo hice y me salió todo bajo cero, menos el taoísmo que me salió disparado. Y dije, ¿qué es esto del taoísmo? Me interesé. Y oye, he descubierto una filosofía bastante interesante, una sabiduría bastante interesante y me ha permitido entender muchas cosas sobre, por lo menos, Star Wars es taoísmo puro. Ursula K. Le Guin es taoísmo. Hay muchas cosas que desconocía completamente que es taoísmo, que es el equilibrio, es la fuerza, el ciclo, la naturaleza, que cuando tú presionas en un lado te presiona ella a ti por otro. En fin, muy chulo, muy interesante. De hecho, el siguiente libro se llama Zhuangzi, Zhuangzi, no lo sé. Tengo una amiga que habla chino o que está aprendiendo chino. Le voy a preguntar después del vídeo para que me envíe un audio, para que me diga, ¿se pronuncia así? Porque no tengo ni idea. Y lo he buscado en internet y cada sitio me dice de una forma distinta. No sé cómo se pronuncia. Sin embargo, este es el segundo libro más importante sobre el taoísmo o libro de taoísmo, que es una recopilación de historias ejemplificando el taoísmo. Si bien el libro del Tao es la enseñanza del Tao, este libro son pequeñas historietas que te demuestran el Tao y la vida del Tao y te enseña pues los sabios promulgando el Tao. Está muy bien. Siguiente libro, La filosofía en la época trágica de los griegos. Este año me he iniciado en filosofía presocrática, es decir, todos los anteriores griegos que se interesaron por el estudio de la naturaleza, de la physis y de la filosofía. Y en ese sentido, pues he visto a Heráclito, Anaximandro, Parménides, muchísima gente. Entre toda esa gente, que por cierto, el manual de filosofía que he leído para ello era bastante difícil y bastante sesudo. Pero el libro de... Bueno, por cierto, todos los que no enseño es que los tengo aquí en el libro digital. Compraos un libro digital, os salvará la vida más de una vez. Nietzsche, en este ensayo, pues es una clase magistral de Nietzsche explicándote toda la filosofía presocrática desde su punto de vista o desde su hermenéutica, desde su interpretación de los textos. Y es apasionante. Una clase magistral de Nietzsche explicándote los antiguos griegos... Increíble. Y de hecho me ha ayudado a entender el manual. Yo he leído el manual una primera vez y me ha costado seguirlo. He leído a Nietzsche explicándome los filósofos, luego he leído el manual y he dicho, lo entiendo. Impresionante. Creo que si cogéis este libro hay que cogerlo con calma. Siguiente libro, Realismo capitalista. ¿No hay alternativa? De Fischer. Un ensayo sobre cómo el capitalismo, cómo la sociedad, cómo la cultura nos atrapa en esta idea de que lo real, lo auténtico, la verdad es inherentemente capitalista y pasa por las ideas capitalistas. Progreso ilimitado, trabajo y demás. Creo que es bastante interesante para romper un poco esa idea literalmente de realismo capitalista de que
el capitalismo al final es un invento reciente del ser humano, no es natural. Es una cosa que hemos inventado nosotros y que, de hecho, está erosionando nuestro mundo natural. Los recursos son finitos, no podemos progresar ilimitadamente pensando que vamos a seguir en equilibrio con la Tierra. Ecologismo, taoísmo, comunismo, no del todo. Quiero decir, este libro ni siquiera es un postulado comunista, es simplemente una reflexión sobre cómo el capitalismo se refleja en la cultura como la única forma de existencia. Bastante interesante. Siguiente libro. Fragmentos de Heráclito. Realmente este libro, aquí hay mucho relleno. Está todo reescrito 50 veces, pero los fragmentos de Heráclito los leéis en 10 minutos. Ahora, leedlo detenidamente. Leed fragmentos de Heráclito detenidamente y googlead todo aquello que no entendáis o incluso buscaos alguna clasecita en YouTube, que las hay, sobre los fragmentos de Heráclito. Increíble, yo creo que es mi filósofo favorito hasta la fecha, de todo lo que he leído mucho y poco a la vez, o sea que tampoco mi criterio aquí es relevante, pero fragmentos de Heráclito es brutal y me flipa. De hecho, incluso en uno de los exámenes que estoy preparando para filosofía de la historia de la antigüedad, historia de la filosofía antigua, hay una pregunta autoformulada que tengo que hacer y le he decidido hacerla sobre Heráclito porque me parece de verdad tan apasionante su figura histórica y su pensamiento que no puedo escapar de él. Esto es cine, esto es increíble. Creo que es el más interesante de los presocráticos junto a Anaximandro. Siguiente libro, ahora pasamos ya a fantasía, dejamos un poquito ya la filosofía. Isla de la Ascua Oscura de Brandon Sanderson. El mormón, el pesado. A mí me gusta Brandon Sanderson, ¿qué quieres que te diga? Me parece que todo su lore, su creatividad en cuanto a fantasía moderna, fantasía dura de sistemas de magia, sistemas de poder, el universo, cómo se configura, cómo evoluciona de la fantasía a la ciencia ficción, es increíble, me encanta como escritor de fantasía moderna. Y nada, este libro está muy bien, quiero decir, es pues una reflexión sobre el progreso, cómo el progreso deja atrás la tradición, qué hago yo cuando el mundo me deja atrás y mi propósito deja de ser relevante para todo el mundo. Tiene esa parte, pero luego tiene como pegado, o sea, porque es como... Es un poco raro este libro. En una primera parte es como colonialismo y progreso, ¿cuál es el significado de mi vida? Y luego de pronto es una historia de piratas. Las dos partes me gustan. Creo que me gusta más la historia de piratas en el espacio, con Astrífera y todo el mundo que ha construido Brandon. Creo que este libro, por cierto, es el último que tenéis que leer de Brandon si queréis introduciros en el Cosmere o en su universo. Está muy bien. Me encanta el lore, me encanta la construcción de un universo, de sus sistemas. O sea, este libro es una delicia si te gusta eso. Pero bueno, sin más, está bien. Siguiente libro, no lo tengo aquí, lo tengo en físico y una edición preciosa ilustrada que me recomendó un librero. Se llama Los ojos del hermano eterno de Stefan Zweig, como se pronuncie. ¿Qué es el bien? ¿Qué es la justicia? ¿Puedo obrar con justicia sin causar injusticia a los demás? La historia de Virata, un soldado de un rey. Esto es como un cuento hinduista de nuevo. Me he ido mucho a lo oriental este año y me ha encantado, me ha sorprendido. En cualquier caso, esto es la historia de un soldado de un rey hinduista oriental y cómo él ha alcanzado la posición de juez y reflexiona mucho acerca de la justicia, del bien, de si podemos escapar a influenciar a los demás en nuestros actos. Si os gusta Siddhartha, probad este libro. Siguiente libro. Demian, estamos acabando. La historia de la juventud de Emil Sinclair. El Demian de Hermann Hesse, mismo autor que Siddhartha.
Este libro es profundamente nietzscheano. Habla de dos mundos, el mundo puro, el mundo inocente, el mundo de la obediencia, lo limpio, la casa, la infancia, la pureza. Y habla también del otro mundo, el mundo de las pulsiones, el mundo embriagador, el mundo del vino, el mundo de la borrachera, del sexo, del desenfreno. Y cómo en la infancia pasamos de un mundo a otro o cómo esos dos mundos chocan. Yo me he enamorado de un personaje que se llama Demian, el que le da el título al libro. Este libro es increíble, es conmovedor, remueve cosas en tu interior, es muy bueno. Y yo lo digo de verdad, me he enamorado de Demian. Si yo hubiera conocido a Demian en mi infancia, yo le seguiría y le seguiría allá donde me dijera, porque es seductor, es embriagador, es inteligente, es filosófico, es profundo, es auténtico, es muy bueno. Leedlo. También lectura extremadamente destacada. Y terminamos el año con Schopenhauer, El arte de tener razón. Hay quien pensaría que este libro sería un manual sobre cómo debatir, cómo rebatir y cómo tener razón. Nada de eso. Schopenhauer, como es el pesimista más no poder, sabe que el debate no es el medio para llegar a la razón, porque la gente no quiere llegar a la razón, la gente quiere tener razón o parecer tener razón. Y este libro es un manual para aquellas personas. Es humor. Este libro es humor. Y es un humor irónico, ya que aquí pues son todo... Él lo llama estratagemas, pero son argucias sobre cómo reventar un debate, básicamente, y cómo molestar a tu rival o a tu contrincante. Me encanta, me encanta, me encanta. La estratagema número 18 o 22, no me acuerdo. A ver. La 18. Estratagema 18. Lo leéis en una tarde y os vais a reír mucho. Si os gusta esto, claro. Si nos damos cuenta de que el adversario ha iniciado una argumentación con la que va a derrotarnos, no debemos permitir que la desarrolle hasta el final. Hay que interrumpir el debate, desviarlo o cambiar de tema, llevándolo hacia otras cuestiones. En suma, debemos provocar una mutatio controversiae. ¿Qué? Increíble. Muy divertido, irónico y muy didáctico. Schopenhauer al final es un poco como Nietzsche le calificaba, como genio, didáctico, como una persona de la que podemos aprender mucho. Y aprendemos más allá de lo que Schopenhauer en un inicio nos enseña. Es como que es irónico y cuando le lees dices, tú eres muy listo, ¿verdad? Y él te dice, sí, soy listísimo. Y estas son todas mis lecturas de este año. Hay alguna otra lectura que he decidido omitir porque era extremadamente irrelevante. En cualquier caso, estoy muy contento con mis lecturas. Creo que de cara a este año 2026 me gustaría leer tantos libros como este año, mezclando, como he hecho, narrativa con filosofía. Este año 2025 ha sido un año de inicio de filosofía para mí y me parece apasionante. Siempre a lo largo de mi vida me ha interesado mucho la cuestión filosófica y nunca me he alejado demasiado de ella. He estado en un contacto tímido, no a través de vídeos en YouTube, alguna novela, algún libro, pero nunca tan profundamente como lo he llevado a cabo este año. Y creo que me dan eructitos cuando hablo mucho. ¿Os pasa? Es que a mí me pone de los nervios. Creo que estoy muy satisfecho con mis lecturas, me gustaría seguir un poco en la línea, mezclando narrativa y mezclando filosofía. Me encantaría detenerme a hablar sobre libros, filosofías, explicarlas tal y como yo las entiendo. Tengo un poco de miedo de Internet en ese sentido de tener señoros aquí que se acumulen en los comentarios diciendo no tienes ni idea, lo estás explicando mal, no sé qué. Sin embargo, creo que puede ser un ejercicio interesante, didáctico propio para mí. Es decir, cuando tú explicas algo, pues te vas a enterar y además a mí me encanta la educación.
Creo que puede ser un proyecto interesante como divulgación, como algo humanizador. Estoy muy cansado de la IA, estoy muy cansado de los vídeos hipereditados y extremadamente trabajados. MrBeast y... ¿cómo se llama? El que le está copiando español. Se me ha ido el nombre. Bueno, el que era comentador del LOL. Bueno, ¿cómo se llame? No me acuerdo. Ibai. Ese tipo de contenido para mí es... Me siento boomer, me siento viejo. Y me gustaría iniciar el proyecto este de YouTube con algo más humano, sin tanta edición, más chill, más relax, un poco más largo, más sesudo, pero más humano. Estoy muy cansado de la IA, estoy muy harto de lo hipereditado, estoy harto de lo perfecto y lo ensayado, lo compartible. Me gustaría algo personal, me gustaría algo que solo vean 3 o 4 pringados y que me digan, me gustó. No quiero ni éxito, ni quiero hiperedición, ni quiero depender económicamente de esto. Me gustaría hacer esto, compartir, hablar, reflexionar un poco. No he reflexionado mucho hoy, pero esto es de nuevo un inicio. Es una prueba, es ver qué tal se me da esto. ¿Voy a ser capaz de verme en la pantalla, editar y subirlo? No lo sé, esa es la prueba de fuego. Lo he intentado tantas veces, he intentado hacer esto tantas veces, que nunca lo he logrado. Vamos a ver si esta vez lo logro y empezamos algo interesante, algo que me guste, algo que aporte algo a alguien al final. Y ya estaría. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Me lo he pasado bien, pero lo he sufrido. Esto es un sufrimiento. Hasta aquí mi vídeo. Gracias por estar ahí y espero que tengáis un buen inicio de año 2026. Yo, en cuanto a lecturas, he empezado con, de nuevo, Úrsula, con Los Magos de Terramar. Estoy pensando en si hacer una review del primer libro porque me ha fascinado, me ha encantado y tal vez quiera hablar de ello. ¿Qué lecturas os han gustado? ¿Habéis leído algún libro de estos? ¿Me recomendáis a mí algún otro libro? Me gustaría saberlo. Adiós.